Vamos a entrar en el detalle de las formas distintas que tienen de operar los genes, pero simplemente quiero que entiendan que no todos los genes funcionan en forma independiente. Hay muchos genes que funcionan lo que llamamos en forma epistática o tienen relaciones entre ellos y conversan entre ellos para poder expresar un fenotipo determinado. Y en ese sentido tenemos una lista bastante larga de proporciones distintas de segregación del F2 cuando hay dos caracteres simultáneos. Lo que veníamos viendo recién es dominancia completa y lo que observábamos, ¿cierto?, en términos de segregación era 9, esa 3, esa 3, esa 1. Cada color obviamente representa un fenotipo distinto, una expresión distinta de la combinación de dos caracteres distintos, en este caso A y B. Y lo que les quiero mostrar es uno de los ejemplos de todo esto que tenemos acá, que es la epistasis recesiva doble, simplemente para que entiendan que existen ciertos procesos que están ligados y que no necesariamente funcionan en forma independiente. Y la independencia no solamente pasa por estar en cromosomas distintos, sino que además pasa por la conversación que puede haber entre dos caracteres que pueden ser independientes o no lo pueden ser. De hecho, si hablamos de complementación o hablamos de esta epistasis recesiva doble, podemos pensar en lo siguiente. Tenemos un precursor, que es un sustrato determinado, en este caso un sustrato A. Tenemos un gen que ataca o que de alguna forma cataliza esa reacción, que va de A hasta el precursor B. Ese precursor B es el sustrato para una segunda reacción, y esa reacción B es catalizada por un gen B, que obviamente produce una enzima determinada, y esa enzima va a hacer que ese paso metabólico se transforme o se mueva, y finalmente se genera un pigmento. Es decir, para poder generar un pigmento de un color determinado, necesariamente tengo como les decía, ahora se escucha clarito, ¿cierto? Si tomamos lo que recién habíamos hablado, el gen A, y de ese gen A lo tenemos en estado recesivo, y por este otro lado tenemos la combinación de ambos genes, el A y el B, pero el B en estado recesivo, tenemos estas dos flores blancas, que en su genotipo tienen A recesiva y B dominante, y en el genotipo de este otro tenemos A dominante y B recesiva. Es decir, estamos combinando dos flores blancas y queremos ver cómo podemos llegar a una condición distinta. En el F1 vamos a obtener flores de color porque tenemos en el gen A un A dominante y en el gen B un B dominante. Basta con un alelo para que la reacción que teníamos acá ocurra. Es decir, con un alelo es suficiente para que se generen las enzimas que van a catalizar que el precursor A forme el precursor B, y con un alelo B mayúscula es suficiente para que se generen las enzimas que tomen el precursor B y lo lleven hasta el pigmento que va a ser la estructura C. Y de esa forma ya tenemos la generación de nuestro color que tenemos acá. Sin embargo, al momento de ver la segregación final, no vamos a observar lo mismo que observábamos anteriormente, que era nuestra proporción 9 es a 3, es a 3, es a 1, sino que relaciones inversas o distintas de esa misma número de plantas. 9 de los individuos van a ser de color rosa o púrpura, y el resto van a ser todos de color blanco. Eso producto de las relaciones o las conversaciones, entre comillas, ¿cierto?, que tienen el gen A y el gen B. Cualquier combinación de recesivo con dominante en dos genes distintos implica que no se produce la coloración.
Por esa misma razón, si yo tengo recesivo en B o recesivo en A, no voy a tener flores de color y todos van a ser de color blanco. Y eso es la 9A7. Esto simplemente es para que entiendan que existen genes que entre comillas conversan entre ellos y que responden a una complementariedad de acción. Algunos de ellos, en vez de funcionar de esta forma, funcionan apoyando unos a otros, otros ocultando la información de otros, y hay una serie de otras relaciones. Lo que me interesa que entiendan, lo que nos interesa que entiendan es que no todos los genes funcionan igual, hay muchas formas de comunicarse los genes, que implica que estas tengan respuestas distintas y formen características distintas. ¿Preguntas hasta acá? Recién hablábamos de la segregación independiente, y esto es más o menos lo que pasa en los cromosomas. Existen dos alternativas: que estos dos genes que hablábamos, el A y el B, ¿cierto?, estén en cromosomas iguales, es decir, en el mismo cromosoma, o bien que estén en cromosomas distintos. Lo que tenemos acá es dos genes en cromosomas distintos. Tenemos el gen A y el gen B. Lo que está rojo o rojo café es el cromosoma 1, por decirlo de alguna forma, y el azul es el cromosoma 2. Es decir, tenemos dos cromosomas distintos y dos cromosomas homólogos, que son exactamente el mismo. Este cromosoma es homólogo de este otro, tienen la misma información genética, es decir, caracterizan los mismos genes, pero pueden tener formas distintas. El celeste y el azul son cromosomas que codifican para la misma información genética, pero pueden tener formas distintas. Los dos azules son homólogos, los dos rojos son homólogos, entre ellos son cromosomas distintos. Lo que está ocurriendo es que al momento de formarse los gametos, en este caso, los cromosomas se pueden ordenar con los dos mayúsculas hacia arriba y los dos recesivos hacia abajo, o bien hacer un intercambio de información, un dominante y un recesivo en este otro sentido. Eso va a generar conformaciones de gametos distintas, y al momento de formar los gametos vamos a tener distintas proporciones de lo que tenemos acá. Como estos están independientes unos de otros, lo que vamos a tener es una segregación absolutamente equivalente de A dominante con B dominante, A recesiva con B recesiva, y los A dominante, B recesiva, o bien A recesiva, B dominante. Cada uno de ellos va a estar exactamente en la misma proporción, y la segregación, es decir, el cuadro que vamos a formar para hacer los cruzamientos, va a tener proporciones iguales para cada uno de los 16 individuos o genotipos que podrían llegar a formarse. Algo distinto ocurre cuando estos dos genes, es decir, el A y el B, en vez de estar en cromosomas distintos, están en el mismo cromosoma. Antes hablábamos de que A estaba en el cromosoma 1 y B estaba en el cromosoma 2. En este caso, A y B están en el cromosoma 1, o el cromosoma 2, da lo mismo. Es decir, estos dos genes, a pesar de que pueden tener formas distintas en los cromosomas homólogos, están siempre presentes en el cromosoma 2. Y estos se distribuyen o se aparean de la siguiente forma. Tenemos esa hebra y esta otra hebra, es decir, este cromosoma y este otro. Normalmente lo que ocurre es que dentro de la meiosis, dentro de la formación de los gametos, estos cromosomas homólogos se separan y además separan estas dos cromátidas hermanas y forman finalmente, a partir de una célula, 4 gametos distintos. Entonces, cada una de estas hebras va a conformar un gameto distinto. Si estos dos gametos o estos dos cromosomas no se aparearan entre sí, tendríamos dos gametos A mayúscula, B mayúscula, y otros dos gametos A minúscula, B minúscula. Sin embargo, dentro del proceso de formación de gametos existe un proceso que se llama entrecruzamiento, que ocurre entre